en bendición. Bueno, hoy es martes, a mí me gustan mucho los martes porque el martes comenzamos estudio bíblico en la mañana y en la noche. Y bueno, los que son estudiosos de la palabra están diciendo, ¿y de qué vamos a hablar? Y los que no dicen, me voy a ver Pasión de Gavilanes. Pero bueno, alguien en esta noche quiere de parte de Dios y seguramente el Señor lo va a bendecir. Ese es el propósito. Y quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 16. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Este pasaje, de verdad que este es uno de esos pasajes que quiero estudiarlo, porque es difícil a veces de interpretarlo. De verdad que estos son buenos, estos textos son buenos estudiarlos, porque el apóstol Pedro dijo, es que nuestro hermano Pablo a veces escribe unas cosas difíciles de entender. Y Juan también escribió unas cosas que a veces uno no las debe estudiar a la ligera. Y de esto hay varias cosas que creo conveniente que las estudiemos. Mariela Gualacó dice, Dios te bendiga siempre, pastor. Amén. Dios les bendiga a toda la familia Gualacó. Dios los bendiga con su presencia maravillosa. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. El mensaje se llama el pecado y el castigo. Lo que pasa es que nosotros siempre pues tenemos la idea de que es el pecado y más o menos como que tenemos una mentalidad allí de lo que eso puede significar, pero es importante que nosotros entendamos que a veces como que hay ciertos pasajes de la palabra en donde Dios trata de una manera especial algunos pecados y entonces no es el concepto religioso de que hay pecados capitales y pecados veniales y pecados ¿qué? Bueno, no sé, se me olvidó el resto. No es ese concepto religioso, no. Quiero desde ya decirle que no es eso. Pero sí quiero que sepa que no todos los pecados son tratados de la misma manera delante de Dios. Y le digo ya por qué, pero en un momento. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dice. Primera de Juan 5, 16. Leemos la palabra de nuestro Señor Jesús. Si alguno viere a su hermano, está hablando de una persona que es de la fe en Cristo, no está hablando de un inconverso, porque esa podría ser uno de los pensamientos. No, si alguien viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y ahí nos la deja Juan y nos dice, cójame ese trompo en esa uña usted a ver. Pecado de muerte. Y me menciona que hay pecados por los que hay que pedir para que Dios le dé vida a la persona, y hay pecados por los que no hay que pedir para que Dios le dé vida a la persona. Entonces, bueno, Dios mío, ¿de qué vida estamos hablando? ¿De qué muerte estamos hablando? ¿Y de qué pecado estamos hablando? Entonces, tenemos 3 días. Vamos a estudiar hoy, el jueves y el viernes, para entender este pasaje. ¿Qué castigo es el que Dios le está dando? ¿A qué pecado y por qué razón? ¿Listo? Quiero que lo entendamos. Lo primero que quiero que usted entienda es que cuando aquí dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Y luego dice, hay pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, una de las cosas que yo he escuchado es que algunos dicen, los pecados de muerte son los pecados que en el Antiguo Testamento eran dignos de muerte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, violar el día sábado, matar, adulterar, eran dignos de muerte, o sea, los mataban. Entonces, algunos dicen, esos son los pecados de muerte. Entonces, si la persona hizo eso, o una de esas cosas equivalentes en el tiempo moderno podría ser. Esa es una de las cosas. Yo le voy a dar varias opciones y voy a decirle al final por dónde yo considero que es esta interpretación. Pero le quiero dar las opciones para que usted después no se vaya a confundir y pueda pensar. Déjeme decirle que en la vida cristiana no es pecado pensar. Hay que pensar para que Dios le aclare esas dudas. Bienvenida a las dudas que salen. Si usted me hace una pregunta, yo digo, Señor, reprenda al diablo. ¿Usted por qué se pone a preguntar? Usted tiene que solamente decir sí, Señor, así como los perros de los taxistas y ya. No. Yo creo que tenemos que aprender que a veces hay que preguntar, hay que tener inquietudes. Y este es un versículo que me causa duda a mí. Entonces yo le
trato de trasladar esa duda a usted también. Entonces, aquí yo considero, según lo que dice la Biblia, que Dios no dejó como en el aire diciendo, bueno, imagínense o piense o busque por ahí a ver cuáles son los pecados de muerte. Y entonces decimos que los pecados de muerte son el pecado del adulterio, el pecado del robo, el pecado... No. Yo considero y creo por la palabra de que Dios siempre que da una instrucción, Él dice cómo hacer esa instrucción. Él no deja nada a la imaginación. O sea, Dios no dice, y manifiestas son las obras de la carne. Busquen por ahí a ver cuáles son las obras de la carne. No, Él dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, pasiones, y empieza a mencionarlas. Hace poco estudiamos un pasaje en Levítico donde nos menciona de que no hay que tener intimidad con los parientes cercanos. Y entonces él empieza a explicar cuáles son esos parientes cercanos. No te llegarás a pariente cercano tuyo, yo Jehová. Y empieza a mencionar que el sobrino, que el hermano de la esposa, que la esposa del hermano, y etcétera, etcétera, etcétera. Sigue mencionando todo. Ya lo estudiamos con respecto a la inmoralidad. Esto que me permite a mí entender que Dios no deja nada como para que yo me ponga a especular. Entonces, si aquí se refiriera a clases de pecados, Él lo hubiera dicho, los pecados de muerte son este y este, como cuando Cristo dijo, el pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, Él no dijo, y cuídense de los pecados que Dios no perdona, porque cuando uno comete los pecados es grave. No, Él dijo cuál es el pecado que Dios no va a perdonar. Y de pronto al final le voy a explicar por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es una situación tan grave y qué persona la podría llegar a cometer. Pero entonces, aquí no está hablando de pecados como una lista, como nos la enseñaban en el catecismo, la lista de los pecados buenos y los pecados malos. No le voy a hablar de eso. Lo que está hablando el Señor a través del apóstol Juan es un estado de la persona que cayó en un tipo de pecado, sin importar si es el pecado del robo, si es la fornicación, si es la mentira, si es el alcoholismo. No importa el pecado, no lo califiquemos, sino que es un estado de la persona en el que él llegó. Lo que vamos a entender es cuál es ese estado y a qué se está refiriendo, pero no le voy a hacer una lista de que, entonces hermano, ¿usted qué pecado cometió? No, pues yo me robé 200 pesos. Bueno, no pasa tanto. Y usted, no, me robé 1.000.000. Usted sí grave. No, o sea, el Señor no califica los pecados así, porque ese es el error tradicional, que uno considera que el robo, que de pronto la mentira no era un pecado tan grave porque le tocó decir una mentira, entonces no era tan grave. Y entonces no, el Señor no hace esa discriminación así. Pero sí quiero que usted entienda hasta qué punto un pecado es justificado delante del Señor y es perdonado sin ningún problema por el Señor, y en qué momento un pecado, siendo exactamente el mismo, Dios lo ve de manera diferente, no por el pecado en sí, sino por la conducta y el estado que tiene la persona que lo está cometiendo. De eso se trata la enseñanza. Entonces, fundamentalmente lo que Juan está diciendo es lo siguiente: cuando una persona está haciendo determinados tipos de pecados que lo llevan a ser considerados pecados de muerte, no pidan por esos pecados. O sea, no digan, Señor, por favor, que él no le pase nada, que el Señor que lo guarde, que el Señor que lo proteja. No, o sea, esa persona, el pecado va a traer las consecuencias y lo va a afectar. Y dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces dice, no pida por esa clase de pecado. Lo que tendríamos que entender es cuál es ese pecado. Jeremías, vamos a ir al Antiguo Testamento para entender que Jeremías vivió en una época muy difícil, y hay un momento en el que el Señor le dice algo muy parecido a lo que le dice Juan, y vamos a ayudarnos con esto para entender más o menos de qué está hablando, de qué es lo que está hablando. Mire, Jeremías 7, yo quiero que usted tome nota, lo escriba, y bueno, vayamos allí con la ayuda del Señor aprendiendo. Jeremías capítulo número 7, versículo número 16. Leamos allí y ya le amplió más la idea. Jeremías 7:16. Dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Jeremías? Algo que nos parecería muy extraño, pero lo está diciendo Dios. Dice, no ore. O sea que no te voy a orar, no ore por ese pueblo.
Pero ¿por qué no orar por el pueblo? Si la gente necesita de la salvación, sí, la gente la necesita y es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero hay algo que está pasando que Dios le dice, no ore por ellos. ¿Por qué? Porque vamos a leer lo que estaban haciendo, ¿no? Dice el versículo 8. Leamos el 5. Todo el pasaje, ojalá leéramos el capítulo, pero vamos a ir abreviando un poquitico. Nunca es bueno leer un versículo sin leer todo el contexto. ¿Cuándo lo vamos a leer con el contexto? Vamos a leer atrás, vamos a leer adelante y nos va a ayudar muchísimo. Ese era el error de antes, ¿no? Uno leía un versículo y aquí dice la Biblia esto y ya se quedaba con eso sin mirar el contexto, y eso es un problema para cometer errores doctrinales terribles. Pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos, estoy en el 5, Jeremías 7, 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. O sea, Dios, como siempre, está dando unas instrucciones al pueblo y está diciendo, mire, no hagan esto, no hagan aquello, a su pueblo, a sus hijos, a sus escogidos, por decirlo de alguna manera para entenderlo con respecto a nosotros como iglesia. Versículo 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda tu generación de Efraín. Y ahí dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, que era Astarot, y provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Amén. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que sucede es que ellos, el pueblo de Israel, es un pueblo obstinado y terco. Es un pueblo al que Dios le dice, haga esto, y ellos dicen, fruncen los hombros como el niño grosero y dice, no lo quiero hacer, de malas, y se van y hacen lo contrario. Y entonces ante ese pueblo, ¿qué le dice Dios a Jeremías? No ore por ellos, no ore por el pecado que ellos están cometiendo. Porque uno, ¿por qué ora por una persona que está en pecado? Uno, ¿por qué ora por alguien que está en el pecado? Para que el pecado no lo destruya y Dios tenga misericordia de su vida y lo conozca a Dios, o se arrepienta, porque si fue un hermano que estaba caminando en la vida cristiana y se apartó, pues que Dios le dé la oportunidad de volver. Entonces, la primera enseñanza que se puede dar con respecto a los pecados de muerte tiene que ver con la muerte espiritual. Es decir, una persona que conoció al Señor y que después de conocer a Dios decide ser terco, decide, conociendo la palabra, decide desobedecer y sabe que está mal y se va por ese mal camino, ese pecado que va a traer sobre su vida, muerte espiritual. Es decir, lo va a terminar separando de Dios. Eso es lo que en principio vamos a estudiar hoy, esa clase de muerte que podría recibir una persona por dejar al Señor. Entonces, el que conociendo que está mal lo hace. El pueblo que conocía a Dios y no le obedecía a Dios, despreciaban su palabra. Entonces, aquí nos va a tocar hacer una diferencia entre el que se equivoca sin una abierta mala intención y se equivocó,
Y entre el que es terco y le dicen y se le enseña y con Biblia en mano y con todo, dice no, yo hago esto y ya lo decidí y no importa lo que pase. O sea, hay una diferencia y las consecuencias no van a ser las mismas. Por eso el tema se llama pecado y castigo, porque es que no todos los pecados Dios los castigaría de la misma manera, no por el pecado en sí, sino por la conducta de la persona. Entonces, voy a poner un ejemplo porque es que es más fácil con ejemplos para que usted me entienda y yo no me enrede. Resulta que una persona conoce la palabra y sabe que mentir está mal. Y entonces él escucha que la mentira no es de Dios, que la mentira es algo que viene de Satanás, y él lo escucha y entonces él dice, bueno, necesito vender este carro, pero este carro tiene un problema de motor muy grave, eso está rayado el no sé qué, eso tiene problemas por ahí en el motor, eso tiene una cosa terrible, el pistón, el no sé, los pistones, bueno, no sé qué, problemas internos muy graves. Y entonces, pero si yo digo eso, pues lógicamente va a perder valor. Ahora, si yo no digo nada, pues estaré mintiendo, pero entonces le voy a pensar cómo lo hacemos. Entonces, no, voy a traer aquí al mecánico y le voy a decir al mecánico, ay, mire, yo necesito vender este carro, ayúdeme ahí con este señor, usted dice que este carro está recién reparado, que usted le hizo toda reparación y todo, usted se encarga de decirme y nos ganamos ahí unos milloncitos y yo le doy ahí para la gaseosa a usted también, ¿listo? Y entonces entre los dos digo, listo, no hay problema, entonces traen al señor y mire, es que este carro, mire, vamos a ir allí donde el mecánico que él lo conoce, él ha sido, mire, el carro sí, recién reparado, eso está muy bueno, no sé qué, lo venden, y se gana una platica. ¿Qué hizo esa persona? Conociendo la palabra de Dios, planeó la mentira, planeó cómo ganarse unos pesos, hizo todo para ganárselo. Ahora, ¿eso quiere decir que ese pecado Dios no lo perdona? Dios lo puede perdonar. Lo que sucede es que las consecuencias de ese pecado van a ser graves. Y si esa persona no tiene un verdadero arrepentimiento, ese pecado lo puede llevar a la condenación. Esa actitud que está tomando. Ahora, resulta que hay un cristiano, buen cristiano, está buscando de Dios y todo, pero tiene problemas emocionales, tiene problemas de miedos, tiene problemas de temores, es una persona muy miedosa y está apenas comenzando con el Señor. Y entonces viene el jefe y le dice, ¿qué hubo? ¿Usted fue a hacerme lo que le dije ayer a las 3 de la tarde? Y él le da miedo que lo echen, le da miedo y se asusta. Y él en lugar de decir, no fui porque se me olvidó, él dice, sí señor, yo fui y ya las cosas quedaron bien. Pero él no lo hizo y tiene que ir a llamar, a hacer, y dice, mintió. Pero la diferencia entre el uno y el otro es que los dos son cristianos, los dos conocen del Señor. Uno, por un problema emocional que tiene, no planeó una mentira, sino que la mentira se le salió ahí porque es miedoso. Luego va y le pide perdón al Señor, el Señor lo perdona, ya lo vamos a mirar en la Biblia. Pero el otro, aunque Dios también lo puede perdonar, fue una persona que planeó con soberbia y con altivez cómo engañar. ¿Se da cuenta que es la misma mentira? Pero la forma en la que Dios los ve no es igual. Pastor, eso está como raro, a mí nunca me han enseñado eso. Por eso le dije que esto se trataba de esto. Pero no se preocupe, vamos a Números, al libro de Números, y allá encontramos más. Porque es que esto toca buscar carnita para ver si nos llenamos esta noche, si algo nos alimenta. Números, capítulo número 15. Números, capítulo número 15. Vamos a mirar lo que dice la Biblia aquí. Y aquí usted se da cuenta de que ya desde el Antiguo Testamento, como que Dios decía, el hombre, este lo hizo porque es que es malo, porque es que él conoce la palabra y se quiso ir por otro lado, y resulta que este otro no, le falta sanidad interior, le falta liberación, está atado todavía a eso, pero él quiere agradar a Dios. O sea, son dos cosas que Dios siempre ha visto, y ahora que está el Espíritu Santo en nosotros es todavía más, ¿no? Miremoslo, por favor. Números 15, versículo 22, por favor. Mire lo que dice Números 15, 22. Dice, y cuando errareis, mire la palabra errar. Errar no es ponerle las cerraduras a un caballo, eso se escribe con H, de hierro, ¿no? Errar es equivocarse. Una persona se equivocó, pecó, sí, pero la Biblia no lo llama pecar, no porque no sea pecado, lo llama errar, para hacer una diferencia entre lo que vamos a ver más adelante. Cuando errareis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová le mandó en adelante por vuestras edades. Escuche, lea el 24. Si el pecado fue hecho por hierro, y también aquí hierro no es del hierro, que uno dice, ay, esa puerta es de hierro. No. Hierro significa equivocación.
Es una palabra del español que casi nosotros ya no usamos hoy en día. Pero el yerro aquí no es el hierro, sino el yerro de que se equivocó, de que falló. Cuando, si el pecado fuera hecho por yerro con ignorancia, ¿qué hay aquí? Una equivocación, pero además el Señor dice que es una equivocación porque la persona no le han enseñado bien la Biblia. Pastor, yo no sabía que uno al esposo tiene que hacer lo que le gusta, hasta el sábado que usted me enseñó eso. Tranquila, eso era yerro. Ahora, de hoy en adelante, es soberbia. Después de que usted le enseña la Biblia, ya usted es por soberbia que desobedece. Antes era por yerro, y Dios la trata de manera diferente los dos pecados. Por eso es tan bueno que usted escuche la palabra, porque después ya es responsable delante de Dios y Dios lo coge bien cortico. Ya usted le enseñaron allá. ¿Sí ve que es lo bueno? Ay, me voy a desconectar mejor para no saber nada. No. Eso es algo importante que nosotros tenemos que entender allí. Quiero saludar a mi amigo Roberto Arturo Victoria. Hace muchos años lo conocí cuando trabajaban en Isagen por aquí y quiero bendecirlo. Me dice: buenas noches, pastor, espero que esté bien en unión de su familia. Pastor, ¿usted me puede hacer el favor de ponerme en oración a mi hija Ana Carolina Victoria Molina, ya que está próxima a una operación de un problema que le sucede en los ovarios? Quedo muy agradecido con sus alabanzas y Dios le bendiga. Amén. Dios lo bendiga, Victoria, Dios lo guarde, y por supuesto que estaremos orando por su hija más adelante. Siga allí conectado, que Dios le quiere seguir hablando en esta noche, y a todos los que están allí conectados con nosotros. Dios lo bendiga. Entonces, resulta que aquí dice el que yerra o el que se equivoca por ignorancia. No sabía. Sigamos leyendo. Toda la congregación ofrecerá un novillo por causa de un holocausto en olor grato, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. La persona se equivocó, ¿y qué le pedía a Dios? ¿Qué le decía a Dios? Maten a ese pecador. No, traiga un novillo, se tiene que arrepentir, tiene que pedir perdón. Pero es que el hombre era ignorante, el hombre no sabe, nadie le había enseñado la Biblia, eso se la pasaba por allá en otras cosas, y ahora le enseñaron. Sigamos leyendo. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es, equivocación, es un error. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Es una equivocación, la gente no sabía, el líder no les enseñó, nadie, pastor les decía hágalo así, y él le hacía, sí, bueno, sin poca Biblia, mucha emoción y poca Biblia. Entonces, bueno, 27. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año. O sea, cuando era toda la congregación era un novillo, cuando era una persona solita, una cabra. Usted no tenga más de un añito. ¿Sí ve? Está hablando de una. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, por cuanto pecare por yerro delante de Jehová, y la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel, el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para que lo hiciere, para el que hiciere algo por yerro. Yerro, yerro, yerro. Es un error, es una equivocación. No se me confunda con ese castellano, por favor. No se me confunda. Si alguien tiene una nueva traducción, una nueva versión internacional, sabrá que ahí le dice error, equivocación. No sé cómo dice, pero es eso. No es de hierro, es hierro. Bueno, sigamos con el 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia. Escuche. Aquí no dice que es ignorante, dice que es soberbio. ¿Qué significa soberbia? Ya sabía, pero dice, no me importa. Que esto está mal. Sí, pero yo lo voy a hacer de todas maneras, a mí me gusta. Sí, pero yo tengo derecho a ser feliz. Y entonces Dios le dice, eres soberbio. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Uy, una cosa terrible. Ultraja a Jehová. Traiga la ovejita, traiga la vaquita. ¿Qué dice? Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y los que no saben qué es cortada, lo van a matar. 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. ¿Trata Dios, castiga Dios los pecados de la misma manera? Pues aquí Dios me está diciendo que no. Que resulta que hay un pecado que la persona cometió por ignorancia y Dios dice,
arrepiéntase, reconózcalo, humíllese y lo puedo perdonar. Y hay otro pecado que se cometió con soberbia, con premeditación. Hasta en las leyes terrenales existe eso, ¿sí? Cuando alguien comete un delito con alevosía y ventaja, eso tiene un agravante porque la persona lo premeditó, lo hizo con una cantidad de tiempo. Y bueno, en cambio cuando a la persona la provocaron y en el momento él estaba ahí, eso sucede como cuando alguien está en un asalto o algo y ahí de repente reacciona y golpea o hiere a otro y dicen, él no lo premeditó, él simplemente reaccionó ante eso. No estoy justificando eso, eso es la ley terrenal. Dios nos dice, al que te pida dale, el que quiera tomar prestado no se lo rehuses y el que no resistas al que es malo. Eso dice la Biblia. Ya las leyes terrenales dicen otra cosa. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que Dios no trata igual a todos los pecados. No, a todos los pecados no. A todas las clases de personas que pecamos. No los trata igual. ¿Por qué razón? Porque no siempre es lo mismo que me motiva. Lo que motivó a uno a mentir no es necesariamente lo que lo motivó al otro. Y por eso Dios dice, para uno fue un yerro, fue una ignorancia, para otro es soberbia. El uno con una ovejita sale, el otro muere. Entonces, con base en esto podemos decir lo primero, es una de las interpretaciones que se da del pasaje de Primera de Juan, que cuando habla de pecados de muerte son personas que conociendo la palabra dicen, no me importa, yo me voy al mundo y me voy a pecar como yo quiera. ¿Y qué me puede pasar? Pues al fin y al cabo yo hago lo que yo quiera. Y esa persona, dice la Biblia, que ya está en una situación de muerte espiritual, que el Señor no la puede socorrer en la situación que está pasando. Leamos lo que dice Primera de Juan 6. ¿Por qué vamos a mirar esto? Porque resulta que allá me dice, en el capítulo 5, que hay pecados por los que no se puede pedir. Entonces como que uno podría decir, el cristiano ya no debería pecar. Entonces, mire lo que dice Primera de Juan y lo vamos a entender. Todo esto es necesario que usted lo entienda, son cosas doctrinales que el cristiano debe conocer. Siempre debe profundizar en este tipo de cosas. Primera de Juan 5, versículo... No, 5 es donde estamos leyendo. Primera de Juan 1, versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, recuerdo algo, ya lo he explicado. Cuando una persona no puede tener comunión con los demás hermanos, dice la Biblia que está en tinieblas y que no puede tener comunión con Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Y el 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, aquí el apóstol Juan me pone otra cosa a consideración. Y es que es posible que el cristiano peque y que Dios no lo destruya. Porque para Dios ese pecado es algo que salió no de una planeación, no de una búsqueda de hacer lo malo y satisfacer su carne, sino de algo que le apareció. Y eso a veces pasa en la familia, ¿no? A veces entre familias se dan duros, se llevan hermano, pero ahí hermano a raya, el marido y la mujer. Los dos son cristianos, ¿no? Y entonces el marido se equivoca y viene a decir, pecador, ahora se va a parar ahí a orar, ahora me va a decir, hijo de Satanás, no me hable. No, espere, es que la Biblia dice que nos podemos equivocar. Pero no se puede equivocar porque la Biblia dice que ya no peca. Sí, la Biblia dice que ya no peca. Ya le voy a decir lo que significa practicar el pecado. Pero como ser humano tenemos yerros, no se le olvide el yerro, oye. Ahorita todo me va a volver yerro en adelante. No, pues tampoco, hermano, tampoco es que vuelva un yerrero ahí a toda hora, yerre, no, porque ya lo está practicando. Pero si algo sale de mí sin planearlo, sin decir, uy, voy a decirle a esta mujer vieja chancluda, pues está mal. De pronto lo van a poner a dormir en el sofá un mes, se merece el castigo, pero no es pecado de muerte. Porque no es algo que usted planeó, sino que es algo que salió en el momento de ese gobierno de la carne, que es lo que no tiene que pasar, que es lo que tiene que morir en nosotros. Pero es algo que no lo descalificamos de una vez, no. Entonces aquí Juan está diciendo, si alguno comete un pecado, pues confiéselo
Y si lo confiesa, el Señor lo perdona. Y si decimos que no hemos pecado, mentimos. No, sí pecamos. Pero no es el pecado que la persona, ay, es que como podemos pecar, entonces yo me voy y adultero y estoy con la una y con la otra y luego, Señor, perdóname porque aquí sí cometo pecado. No, ya eso es otra cosa y ya vamos a mirar más en detalle lo que esto significa. Entonces, aquí dice, si alguno comete pecado, vaya al Señor, Él lo perdona, claro, no hay problema. Y si necesita, pues el Señor es el abogado y Él se encarga de todo. Listo, ahí estamos claros y ese versículo es muy leído. Pero vamos otra vez al capítulo 5 y vamos a leer el versículo que sigue, que no leímos, el 18. Muy leído también, pero resulta que si uno le lee Primera de Juan 1:9 y luego lee Primera de Juan 1:9 y 10 y luego lee Primera de Juan 5:18, como que parece que Juan está diciendo dos cosas distintas. Como que a Juan era uno aquí y al otro lado vino y habló otra cosa. ¿Por qué? Porque dice Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ¿aquí qué dice? Como usted es cristiano, usted no puede pecar. Eso es lo que podríamos interpretar. Pero resulta que aquí utilizo una palabra que nos interesa mucho y es la palabra practicar. Deberíamos interesarnos en buscar el significado en griego de esa palabra practicar. Porque aquí me está diciendo, si ha nacido de Dios, no practica el pecado. Pero en Juan dice, y el que tenga un pecado venga y confiese. Entonces al fin, ¿lo practica o no lo tiene? ¿Lo confiesa o lo vive confesando o no lo vive practicando? ¿Qué es lo que está diciendo? No, lo que pasa es que el pecado que él confesó, del que está hablando en el capítulo 1, es un pecado que sale sin la mala intención, sin el planeamiento, sin la decisión de irse a hacer eso. En cambio, la palabra practicar, el término practicar significa ejercicio constante, hábito continuo. Cuando la persona ya se volvió un borracho, cuando la persona ya se volvió un adúltero, cuando ya la persona se volvió una persona que está robando en su negocio y lo hace, y entonces, Señor, perdóname, que no me vean, Señor, guárdeme. El Señor dice, no, Señor, ya usted está practicando. ¿Sí? Es como decirle, hermano, ¿usted practica un deporte? Sí, el fútbol. Ah, sí. ¿Y cuándo fuiste a jugar? Hace como 20 años, cuando estaba en la escuela. No, usted no practica nada. No, como el año pasado fuimos. No está practicando nada. Practica, mínimo tuvo que haber ido la semana pasada. Usted lo está practicando. Los deportistas practican un deporte todos los días. Es su práctica habitual. Entonces el pecado no es algo que, ay, yo estoy practicando el pecado yo estoy bajo la bendición del Señor porque yo todos los días le pido el perdón al Señor ahí. ¿Y por qué le pido? Por lo mismo, otra vez, lo mismo. Es que ayer fue una y hoy fue otra diferente, pero volví a caer en adulterio. No, el Señor dice, no, ya estás practicando y eso tiene unas consecuencias muy claras y específicas. Entonces, el creyente puede pecar y confesarlo porque es un pecado que se comete, porque sale de ese error humano, de esa naturaleza, y ser perdonado. Pero si nació de nuevo, como lo estamos estudiando en la mañana, que es un tema también muy bueno el que estamos viendo en la mañana, que es importante y es más que vencedores, cómo ser cristianos más que vencedores por la obra del Espíritu Santo. Si nació de nuevo, él no se queda en ese pecado. Él dice, inmediatamente el Espíritu lo redarguye, no, esto estuvo mal, Señor, perdóname, y sale de allí. La palabra pecado significa errar al blanco en griego. Mire, significa errar el blanco y así no participar del premio. Eso significa la palabra pecado. Y si vamos a ese significado, nosotros cada momento erramos al blanco. Queremos portarnos bien y resulta que no nos portamos como queríamos. Queríamos hacer una cosa y resulta que no terminamos haciendo eso que queríamos. Y eso es errar al blanco, eso es pecar. Pero como es un pecado sin la intención de dañar a nadie, y no me quedo ahí, sino que inmediatamente me sacudo y digo, no, esto ya no más, y ya el otro día no vuelvo a pasar lo mismo, y ya después lo venzo, y 2, 3 meses y ya no está más en mi vida, y vencí eso, entonces ya no soy un practicante del pecado, sino que soy una persona que cometió pecado, me equivoqué, no erré, no hacerte al blanco, erré, como es el término errar, no darle al blanco, y el Señor me perdonó. Ahora miremos los casos en los que se ve que directamente la persona es merecedora de esa corrección terrible. Vamos a verlo en varios ejemplos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo número 9. Dice:
os he escrito, 1 Corintios 5:9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Entonces aquí Pablo está dando esta conclusión después de juzgar una situación muy difícil. Es que un muchacho, bueno, no sé qué tal muchacho sería, un señor, un hombre, le quitó la esposa, que era, la esposa, le quitó la esposa a su papá. O sea, el hombre empezó a mirar y dijo: oiga, mi madrastra está como bonita. Oiga, venga, y oiga, mi papá sí como que tiene buen gusto. Camino, nos tomamos un juguito por allí, camino no sé qué. Y empezó a conquistarla, y la conquistó y se la quitó al papá. Y luego llegaron, ya no llegó el papá y la esposa, sino que llegó el hijo y la madrastra de gancho a la iglesia. Y entonces Pablo dice: no, señor. Bueno, y entonces los ancianos lo cogen, que eran los líderes de la iglesia, y cogen: oiga, hermanito, póngale cualquier nombre ahí porque de pronto alguien se siente aludido. Hermanito, ¿usted qué hizo? Eso está mal. Mire que el Señor habla del incesto, y le empiezan a explicar que está mal el pecado de quitarle la esposa a su... Todo adulterio está mal, pero este era terrible porque le estaba quitando la propia madrastra, o sea, se estaba llevando a su propia madrastra, y era descubrir la inocencia de su padre, según lo dice Levítico. Y entonces él le dice: no, es que esto es amor. A mí Dios me mostró que esto era bueno, y ustedes dejen la envidia. Ustedes dejen de sufrir por el gozo y la felicidad ajena. No, hermano, usted no puede hacer eso, porque es que ¿cómo va a ser? No, yo estoy bien, y mi papá no la trataba bien, y yo sí la trato bien, y ella está contenta conmigo. ¿Sí o no, mi vida? Sí, estoy muy contenta con este muchacho. Y entonces, con toda la intención, y le explican, y entonces cuando Pablo manda la carta y se para en la raya y le dice, y ahí nos va a dar para hablar de otra teoría de lo que puede ser pecados de muerte, otra interpretación también muy, muy bíblica y muy acertada, en lo que es que Pablo dice: el tal se ha entregado a Satanás para condenación de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Entonces se le entrega, y la persona, y lo expulsan de la congregación. Bueno, eso se arma ahí un problema, una situación muy, muy drástica la que toma Pablo, pero es porque hay un cristiano conocedor de la palabra, terco, soberbio, que merece un castigo muy, pero muy ejemplar. Lo bonito de ese pasaje, y digo bonito porque es la gracia de Dios, es que al final hay una esperanza de salvación para él, que dice: a fin de que su carne se pierda, pero su espíritu sea salvo, que está hablando de su alma. Es una oportunidad pues maravillosísima, que una persona, después de pecar, y Dios le dé la oportunidad de que con su sufrimiento y su muerte en agonía, una enfermedad crónica, una enfermedad que lo va matando poco a poco, se salve, ¿no? O sea, eso es una cosa que la Biblia lo dice, y tenemos que creerlo, porque si dice la Biblia es porque así es. Pero habla de la misericordia de Dios. Entonces, ahora veamos más adelante. Este es un ejemplo de lo que representa un pecado que se hace con toda la intención, y con toda la planeación y todo, y después de decirle, porque mire, hay una persona que puede planear de pronto algo, ¿sí? De pronto, pongámoslo también en el caso del adulterio. Es que este es un tema que nos da para mucho, para hablar de muchas cosas. Resulta que el hermano, el varón, es un varón cristiano, conocedor de la palabra del Señor también, pero se empieza a descuidar en su vida espiritual, en la relación con su esposa, y empieza a echarle el ojo a otra. Llámese hermana, llámese amiga, llámese lo que sea. Empieza a aflojar en su relación con Dios, y empieza a mirar la otra, y entonces empieza a escribirle carticas, y entonces empieza ahí, y comienza una relación amorosa. Una relación amorosa. Y entonces el hombre lo conoce, y el hombre lo planeó, ¿no? Porque pues para conquistarla tiene que planear, y a qué hora sale, y por dónde la encuentra y todo. Y la mujer se da cuenta, y entonces el problema se arma, y bueno, toda la situación terrible. Y el hombre cuando es confrontado por su esposa y todo, entonces el hombre: no, es que yo me equivoqué, y le pide perdón y se arrepiente y todo. Entonces decimos: ¿ese pecado fue intencional o no fue intencional? Pues sí, aunque fue intencional, él está arrepintiéndose y está tomando una decisión de cambio. Si quiere seguir con las dos, ahí sí no hay nada. Pero si él dice: no, yo ya dejé esto y corté, lo que debería hacer esa mujer cristiana, esposa, es perdonarlo.
No, yo no quiero perdonar porque ¿qué va? Dios no la obliga a que lo perdone, pero lo que sí le puedo asegurar es que se condena por no perdonar. Pastor, o sea que tengo que perdonar un adulterio las veces que sea necesario. Pues la Biblia dice que si usted no quiere convivir con la persona, Dios no la obliga. Pero si usted no quiere perdonar, usted no se salva. Porque la falta de perdón es un pecado que condena. Así como la blasfemia contra el Espíritu Santo Dios no lo perdona, la falta de perdón tampoco la perdona Dios. Porque dice la Biblia, y al que no perdone yo tampoco lo perdono. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Su marido se equivocó, su esposo se equivocó, pero él reconoció y se apartó. Vinieron y le dieron la amonestación. Usted o los que sean le han dado la amonestación. Él dice, sí, me equivoqué, hizo un verdadero arrepentimiento. Ya no le dé más leña. O sea, pues las consecuencias de pronto las llevó y las llevará en ciertas áreas, pero si se arrepintió, el Señor lo perdona. Porque Dios es perdonador en esa área. Bueno, en todas las áreas en las que estemos dispuestos a perdonar. O a su esposa, ¿no? Su esposa fue la que cometió otro pecado y a veces el cristiano, porque es cristiano, no, yo esto no lo puedo perdonar. No, porque es que hay situaciones en las que Dios da esa posibilidad de arrepentimiento. Ahora, mire usted lo que dice aquí la Biblia en Hebreos 10:26. Hebreos capítulo 10. Este tema nos va a dar harto para qué hablar, no se preocupe que vamos a ampliarlo en todas las aristas, en todos los aspectos en los que se puede interpretar este pasaje. Aquí estamos hablando hoy solamente de lo que sería muerte espiritual, ¿sí? Pero vamos a tener que hablar un poquitico más de otra clase de muertes. Entonces, Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos, y aquí aparece una palabra nueva pero que nos va a servir mucho, voluntariamente. ¿Pecáramos cómo? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de castigo. Expectación significa que está esperándolo esto, estar esperando algo, expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? Pues nos está diciendo algo bien interesante, y es que una persona que conoce la palabra pero voluntariamente le da la espalda al Señor y no se quiere arrepentir, aunque lo reconvienen, aunque le dicen, mire que esto no es lo correcto, apártese, mire, y él dice, no, que va, esa persona le vendrá un castigo terrible en esta tierra. Escúcheme algo que le voy a decir, que yo creo que es así, por la Biblia, ¿no? Lo creo por la Biblia. Pero si después de tener ese castigo terrible y esa situación terrible se arrepiente de corazón y lo hace de verdad, Dios lo puede perdonar. Lo levanta de la enfermedad, de pronto no. Lo sane de la situación, de pronto se muera, pero se salva. Miremos otro pasaje y vamos entendiendo esto. Aquí habla de una horrenda expectación de juicio, o sea, de que viene un castigo para su vida. Lo mejor es que ninguno de nosotros como cristianos vayamos a caer en esta situación de pecar voluntariamente. No, o sea, que usted le diga, Señor, yo quiero es obedecer, y que voluntariamente, yo conociendo tu palabra, te dé la espalda, no, porque sé que lo que puede venir para mí es terrible. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La palabra rudimento significa primeras enseñanzas. Está diciendo, dejen ya las primeras enseñanzas y vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa arrepentimiento de obras muertas? Quiero explicarle esto porque a algunos a veces les causa duda esto del arrepentimiento de obras muertas. Es una persona que todo el tiempo se está arrepintiendo, pero nunca cambia. Ay, sí, yo hice esto, ¿qué día? Y Señor, perdóneme. Y voy y le pide perdón y el otro día vuelve a hacer otra vez. Eso se llama arrepentimiento de obras muertas y eso no sirve para nada. Porque no hay un cambio en su vida, no hay una transformación en su vida. Hay gente que se vuelve así religiosa. Ay, sí, Señor, no, perdóneme, que es que mire que yo hice esto. Y sí, Señor, ay, sí, gracias, Señor. Y va y vuelve y lo hace otra vez. Eso es arrepentimiento de obras muertas, porque la persona no está cambiando. Eso es lo que dice aquí. Entonces dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible, el 4, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron. Mire que no dice caer, dice recaer. O sea, usted puede caer, un error, pero recaer, ¿qué significa? Ah, sí,
cada 8 días se arrepiente, dura 8 días y a los 8 días vuelve y se aparta otra vez. Eso ya es recaer. No es caer, es recaer. ¿Y qué dice la Biblia que pasa con el que recae? Pues según lo que dice aquí la Biblia, ¿no? Porque es que nos toca lo que dice la Biblia. Dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, dice que es imposible que vuelvan a ser otra vez renovados. Los que una vez conocieron la palabra, recibieron el Espíritu Santo, pero recayeron. No está hablando de los inconversos, no está hablando de los que no conocen a Dios. Ellos pecan y pecan y pecan hasta que el Señor tenga misericordia de ellos y conozcan a Dios y quieran, porque Dios nunca obliga a nadie, y quieran, y viene la bendición y el cambio. Pero dice la Biblia que hay otros que son aquellos que conocen la palabra y recaen y se la pasan apartándose del Señor y volviendo y apartándose y volviendo. Y dice la Biblia que al final solo les queda una expectación de juicio para sus vidas. ¿Qué quiero decirle con esto? Lo que el apóstol Pablo, lo que el apóstol Juan, perdóneme por favor, está diciendo es: hay pecados de muerte. Hay pecados que las personas cometen porque conocen la Biblia, conocen y le han advertido y le están diciendo: mire que esto es peligroso, mire que no se mete. Y él es terco, obstinado, soberbio y peca. Y para el apóstol Juan, ese pecado de muerte, dice la Biblia que traerá consecuencias que pueden llegar a ser, no debería serlo, porque si hay arrepentimiento Dios puede salvar, pero puede llegar a ser la causa de una condenación. O sea, esa persona que cometió ese pecado habiendo conocido la palabra pero no se arrepintió y muere en ese pecado, se condena, aunque haya conocido de Dios. Ahora, paralelo a esto, pues también está de que podemos, como seres humanos, como cristianos, ¿no? Más que como seres humanos, porque seres humanos habla de todo el mundo, como cristianos, hijos de Dios, errar al blanco. Diría el Antiguo Testamento, yerrar, cometer un yerro. Es una equivocación por ignorancia, porque no hemos sanado bien nuestro corazón, porque todavía hay problemas y Dios nos perdona. Lo que yo quiero decirle es: las consecuencias del pecado y el castigo del pecado están allí. Si una persona comete un pecado, siempre va a haber consecuencias por ese pecado. Y más si era conocedor. Hebreos 10, lo que dice, 10:26, dice es: el castigo y el juicio que vendrá para su vida va a ser terrible porque ya conocía y sabía. Resulta que usted nos está viendo y es una persona que conoce del Señor, pero no está bien con Dios. Usted sabe que su vida no está bien con Dios. Pastor, yo ya me condené. Pastor, para mí ya no hay oportunidad, ya cometí un pecado de muerte y no me puedo salvar. Ese pecado, si muere en ese pecado de muerte, se condena. Pero si hoy es sensato, sabio, entendido, y escucha esta palabra y dice: oiga, yo estaba cometiendo esto, me he apartado de Dios 10, 20, 30 veces, le he prometido a Dios que no vuelva a esto y vuelvo y lo hago. ¿Qué hago? Tome una decisión hoy. Apártese de eso, arrepiéntase, como lo dice la Biblia en 1 de Juan 1:9, y el Señor tendrá misericordia. Y aunque las consecuencias hayan sido graves, Él tiene la oportunidad, hoy Dios le da la oportunidad, y usted la tiene, de volver a ser restaurado. Pero si por el contrario dice: sí, yo tengo que arrepentirme un día de estos, tengo que buscar otra vez, que eso es duro, eso es difícil. Hermano, puede que usted esté jugando con el Evangelio, esté jugando con Cristo, y quien toma el Evangelio y a Cristo como un juego, pueda terminar allí leyendo 1 de Juan capítulo 10. No lo leímos todo. Hebreos, capítulo 10. Primera de Juan no tiene sino 5 capítulos. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Todos estos versículos están hablando de una sola cosa, y ¿sabe qué es? Del castigo por estar pecando de manera voluntaria. El castigo en esta tierra, el castigo aquí. Pero mientras haya una oportunidad de vida, habrá una oportunidad de arrepentimiento. Bueno, entonces si eso es así, dirá alguien, yo voy a esperar por allá que ya estén las últimas, cuando ya sienta que estoy para dar la última bocanada. Perdóname, Señor. Me morí. Ay, qué ven. Así no funciona. Soberbia. La Biblia dice que esa soberbia lleva a que ultraje a Dios. El término es así. Ultraje, lo leímos al principio. Ultraje a Dios y será cortado entre su pueblo. Como queremos seguir, hoy le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Y que si estamos perseverando en un pecado de muerte, estamos ahí en lo mismo y todos los días otra vez volvemos y pecamos y volvemos y le decimos por lo mismo, Señor, otra vez, la misma de ayer, pero ahí lléveme poco a poco, voy con paciencia. El Señor dice, no, tome la determinación de cansarse con esa vida de pecado, de muerte, y pase a la vida que viene de Dios. Voy a pedirle que oremos esta noche y el jueves le voy a mostrar otro aspecto de lo que es, según la Biblia, y lo que se interpreta por los teólogos y estudiosos, el término pecados de muerte. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por regalarnos esta oportunidad de meditar en las Escrituras y en la palabra de Dios. Señor, hoy nuevamente podemos tomar un consejo que siempre es muy oportuno para nosotros, y ese consejo nos ayuda a crecer en gracia, en fe, en amor y en conocimiento de ti. Nos damos cuenta, Señor, que muchas veces, tal vez por ignorancia y otras por soberbia, cometemos pecados. Que hay ocasiones, Señor, en las que nos apartamos de lo que debería ser la santidad. Y son esos los momentos en los que tenemos que darnos cuenta. Estoy viviendo dentro de un pecado de muerte. Estoy conociendo que lo que hago está mal y no es correcto, y lo tengo tapado y lo tengo allí. El Señor sabe que uno es humano, pero Dios te está hablando. Dios nos está hablando para que corrijamos ese camino. Y declaramos que lo que Dios está haciendo hoy es empezar a atraernos hacia la santidad y la obediencia delante de Él. Si ahí tienes que pedirle perdón al Señor, hazlo. Tienes que confesar algo, hazlo. El enemigo vendrá con culpabilidad, pero recuerda, Dios solo castiga a sus hijos. Dios no va a castigar a alguien que no es su hijo. Al final los echará al fuego eterno. Pero en esta tierra, los que reciben una corrección por hacer lo malo, somos los que somos llamados hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios y amamos su presencia, hoy le pedimos que nos perdone. Hoy confesamos cualquier clase de pecado que voluntariamente estemos cometiendo, cualquier clase de pecado que de manera repetitiva y consciente estemos guardando. Hoy lo reconocemos y tomamos la decisión de apartarnos de ese camino torcido y engañoso y caminar para Dios con agrado, con gozo, con regocijo. Señor, gracias por tu gloria, por tu presencia, por tu bondad y tu amor inagotable. Señor, estamos bebiendo del río del Espíritu que nos lleva al cambio, a la transformación, que nos lleva a vivir una vida en victoria. Gracias. Gracias por todos los que están allí conectados en sus hogares, tomando una decisión de arrepentimiento.
tomando una decisión de transformación, diciendo: no voy a ir más con esto, no voy a practicar más esto, hasta aquí lo permito en mi vida, hasta aquí permito que esto se quede. Hoy tomo la decisión de caminar y de vivir para mi Señor, para Él, para su gloria y para su honra. Señor, bendice a tus hijos con poder y llénales de tu gloria. Bendice la vida de Ana Carolina Victoria por esa operación allí en sus ovarios. Te pido, Señor, que traigas salud y que salga bien de esta situación que va a tener que enfrentar. Bendice, Señor, oh Dios, su padre, su madre, su familia, y desata de tu gracia, de tu poder y de tu entendimiento sobre sus vidas. Señor, gracias por cada día venir abriéndonos nuestros sentidos espirituales, y declaramos una bendición hermosa, una paz abundante y especial que viene de ti. Te amamos, te exaltamos, te glorificamos, pues estamos recibiendo vida y vida en abundancia. Estamos recibiendo paz, favor y entendimiento en este tiempo. Gracias por hablarnos, por bendecirnos, por instruirnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos toda la gloria y la honra a Dios.